Plaza Podcast. El Senado de Alicante Plaza. Se las prometían felices en el Consell de Carlos Mazón. Carlos Mazón el primero, todo era tranquilidad, todo era sosiego, pero todo cambió a finales de octubre, ¿no? Cuando la Dana se llevó todo por delante, no solo vidas humanas, sino también el panorama político. Y es normal, porque al final, cuando pasa una catástrofe, ya ocurrió con la COVID-19, cuando ocurre algo inesperado, sacude todo. Y sacude todo porque al final los que han gestionado, o los que tenían que gestionar, o los que tenían que prever que esa catástrofe no ocurriese, o más bien decir eso es de ilusos, nadie puede evitar que ocurra una Dana, porque de momento los gobernantes no tienen poderes divinos, pero sí que pueden preverla y pueden limitar su impacto, ¿no? Y como ha dicho en más de una ocasión el climatólogo Jorge Olcina, evidentemente no se podría haber evitado la Dana, pero sí se podría haber amortiguado su efecto. Un efecto devastador que ha dejado tocado a Carlos Mazón, ha puesto en entredicho la gestión. Y ha puesto en entredicho la gestión porque precisamente a su partido eso es lo que más le interesa, ¿no? Un partido que ya en ese famoso viaje al centro, pero que se fue profundizando en el año 2011, cuando Mariano Rajoy llegó a la presidencia del gobierno, que era vaciar de contenido ideológico. No sé si se acordarán, además fue en Elche, de ese discurso de Mariano Rajoy en el que dijo: le digo a los liberales, iros al Partido Liberal, y le digo a los conservadores, iros al Partido Conservador. Y se centró únicamente en la gestión, una gestión que ayudó, por cierto, a que saliésemos de una crisis, ¿no? Una gestión que al final duró y vio cómo se vio diezmada a nivel ideológico cuando vació de contenido por su partido, y pasó lo que dijo Mariano Rajoy en Elche, que los liberales se fueron al Partido Liberal, o eso decía ser Ciudadanos, y los conservadores se fueron al Partido Conservador, a Vox. Ciudadanos ya no está, como dijo Pablo Simón en la gala de Alicante Plaza, en el anuario empresarial, que en paz descanse en algunos partidos, como es el caso de Ciudadanos, y Vox ahí sigue, y sigue en esa lucha por intentar comer terreno a la formación conservadora. Una formación conservadora que, según las últimas encuestas, ha subido, pasa de 30 escaños a 50, así que más bien da la impresión de que le crecen los enanos al Partido Popular, ¿no? Un Partido Popular que, con la gestión precisamente de Carlos Mazón de la Dana, ya no puede decir eso de nosotros sabemos gestionar, ¿no? Me viene ahora a la cabeza el eslogan de una campaña de hace 3 años aproximadamente, cuando defenestraron a Pablo Casado, que ponía: lo haremos bien, ¿no? Menos mal que lo harían bien, ¿no? Pensarán algunos pensando precisamente en la gestión de la Dana, ¿no? Que ya han rodado las cabezas convenientes que tenían que rodar. Para algunos ha sido corta esa purga, tendría que haber llegado a más, pero veremos cómo evoluciona este año 2025. Veremos si Carlos Mazón aguanta, se le ve bastante tocado, o su partido, el Partido Popular, pues fuerza la máquina para que, como parece ser que va a ocurrir en Baleares y en Castilla y León, se adelanten elecciones ante la inestabilidad que hay sobre todo en la región balear, en la cual Vox parece que no está poniendo las cosas fáciles al PP. El tiempo dirá si Carlos Mazón es, como algunos auguran, un muerto político, o resucita y utiliza el manual de resistencia de Pedro Sánchez. Bienvenidos al Senado de Alicante Plaza. Comenzamos. Nos vamos, como siempre, a nuestra librería de cabecera, Pinchon & Co, y traemos un libro que yo creo que
que es que tampoco necesita recomendación porque es tan conocido que casi todo el mundo lo conoce, pero viene como anillo al dedo para situaciones, no solo para empezar el año, ¿no?, como vamos a empezar ahora, sino para que nuestros gobernantes se pongan las pilas, para que mediten, para que reflexionen y para que lean a unos personajes, a unas figuras que creo que se han denostado. Y el otro día, precisamente, un psicólogo, el autor de Inteligencias Múltiples, decía pues que había que leer a los clásicos. Me viene a la cabeza la obra de Marco Aurelio, Las Meditaciones, que vienen al caso porque deberían reflexionar, deberían meditar y deberían de pensar si son la solución o son el problema. Y para pensar en ello, uno necesita precisamente meditar, y qué mejor que hacerlo que con sus meditaciones. Tenemos tiempo de tertulia, nuestros senadores ya han tomado posesión de sus escaños y vamos a hablar en esta última tertulia del año, vamos a hacer balance más bien de 2024 y vamos, no sé si a pedirle deseos para este año nuevo 2025 y también pues vamos a sacar un poco la bola de cristal, ¿no? Aquí la tenemos, también tenemos el árbol de Navidad y todo. También tenemos las uvas, ¿no? Esto parece la Puerta del Sol, ¿no? Lo que pasa es que no hay nadie con un vestido así pomposo, ¿no? Ni puerta ni sol. No os habéis traído vestido ninguno de los dos. Una pena. Pero venimos vestidos. Se agradece. Y me acompañan Fernando Riera, ¿qué tal? Muy bien, Jorge. Bien hallado como siempre y gracias por invitarme. No, hombre, es tu casa ya, ¿eh? Me falta quedarme en un sofá y llevarme a la mía. Y Pedro Rubio, ¿qué tal? Don Jorge, muy buenas. Pues gracias como siempre por la invitación y encantado de compartir además con un gran amigo como es Fernando. No, hombre, estamos entre amigos hoy, ¿no? Hoy sí. No, o sea... Él suele ser lo normal, ¿no? Además, Total. el podcast se caracteriza. Siempre hay alguno que desvaría un poco, pero por lo general hay lo que no hay en el Congreso hay aquí en el podcast. No, total. El Senado. El Senado, bueno, el Senado, claro, nuestro Senado, sí, en este Senado sí. No, El otro Senado, se han encontrado Millán Requena con tertulio también de esta casa y Fernando Riera, que veníamos de grabar otra y hablaban del especial que hicimos de Estados Unidos y dijeron, Donald Trump controla el Senado, ¿no? Y yo dije, este Senado no lo controla. este no lo controla. Este no. ¿Tú quieres que lo controle, Jorge, No. este Senado? Bueno, está Eso entrando es- por la puerta ahí, es ¿no? una llamada. Estoy viendo el peluquín ahí, ¿no? Es una llamada, es una... Decían que también que Trudeau estaba ahí en la cuerda floja, ¿no? Parece ser. Justin ¿Sí? Trudeau, sí, parece sí. Que esta era... Parece que estaba cambiando. Sí, está teniendo ahí problemas, bueno, ha tenido durante este año problemas con los indígenas y tal, ¿no? Ha tenido ahí un conflicto. Un señor que pide perdón por vivir, como era Justin Trudeau, por querer contentar a todos, pues cómo no va a tener problemas con todo el mundo. Sí. ¿Tú qué opinas? ¿Tú que has sido liberal en tu juventud? Igual que tú. Sí, no, es verdad, ¿no? Pep señalaba una cosa que es cierto, que es que este señor se ha pasado toda su carrera política pidiendo perdón por cosas que él no ha hecho. Entonces, bueno, de hecho el otro día estuvo cenando con Trump en su mansión de Florida, en Mar-a-Lago, y Trump le decía, bueno, si usted no quiere que yo le ponga aranceles, que a Canadá sea el estado 51 de Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso también la gente se ríe un poco de él. Sí. No, me estoy acordando, ¿no? Ahora que habéis dicho de pedir perdón, ¿no? No sé si os acordaréis que personalmente, no sé si... creo que fue en un viaje al extranjero, que Trudeau se puso como un traje regional o algo así, y hizo el ridículo, ¿no? Y de hecho molestó a la gente de ese país, ¿no? Dijeron, vienes disfrazado, ¿no? O sea, has querido quedar bien, ¿no? O sea, ¿creéis que... Hemos empezado hablando de este buen hombre, para algunos no tan bueno. No, si será buena persona, pero ha sido un político mediocre para los canadienses. A ver, esto del traje regional creo que fue después de cuando pidió perdón de joven, me parece, haberse disfrazado de Aladín, porque estaba usurpando una identidad. Dijo, pidió perdón por usurpar... Esto no es broma, ya lo sabéis. No, sí. Habrá oyentes que digan, ¿qué dice? Pues es el mundo en el que vivimos y este señor es el mandatario canadiense. Pidió perdón
y entonces, un poco como compensación, en el siguiente viaje o un viaje cercano, dijo, ahora voy a ir pues como la gente suele venir aquí. Y claro, también le llovieron por todos lados. Es que ¿a quién se le ocurre? O sea, yo no vengo aquí a tu podcast vestido de cantante de sevillanas, ¿no? De flamenco. Podría, sí. Podría, pero no lo hago. O de madrileño, de julepe, ¿no? Aquí no hay dress code, ¿eh? Así que... sí. No, pero es verdad, ¿no? Y además es una pena porque este hombre que era como... parecía que era la última esperanza de la moderación internacional y que era un poco un mirlo blanco del liberalismo progresista y tal. Y al final ha sido un bluff, absolutamente. Es una pena, pero bueno. Bueno, y había otro también detrás. ¿Quién es el que ha hecho que le ha salido mal la moción de confianza? ¿Ha sido Scholz, el alemán? Bueno, pero es que también... Claro, es que en el momento que preguntan y la gente contesta. Entonces es un poco lo que pasa, ¿no? Entonces parece que sí que parece, ¿no? Que fuera de España, porque a lo mejor ahora luego quieres que hablemos de España y así nos vamos todos llorando, fuera de España sí que parece que se está viendo cambios porque el votante o la opinión pública está respondiendo a los acontecimientos más allá de la ideología. Es mi punto de vista. Se ve en Alemania, se ve en Canadá, se ha visto en los Estados Unidos, yo estuve ahí hace poco y tú hablabas con la gente... Te seguimos tu viaje por Facebook. El GPS que me pusiste funcionó. Y ahí yo pregunté precisamente a la gente, ¿no? Y entonces fue un voto de castigo. Todo el mundo lo decía. Es decir, ahí es un voto de castigo porque no queremos el tema de las fronteras abiertas, de que nosotros, además yo hablaba con los hispanos que estaban allí sobre todo, es decir, no hablaba con las élites republicanas, hablaba con la gente de la calle. Y te contestaban que era un voto de castigo porque no estaban a favor de lo que estaba pasando, se centraban en los hechos, más allá de la ideología, ¿no? Yo decía, hombre, yo sé que este señor no me va a echar del país, yo estoy regularizado, tal, etcétera, etcétera. Y luego, también hablando incluso con demócratas de un muy alto nivel adquisitivo, te contestaban que lo mismo, que aun siendo demócratas habían votado como voto de castigo contra su partido a los republicanos precisamente porque no estaban de acuerdo en el exceso de ayudas públicas que estaban produciendo en un país como Estados Unidos, que es un país donde tú vales lo que trabajas. Se está viendo en Alemania, ¿no? Como la acogida masiva de inmigrantes, de refugiados, pues está prácticamente colapsando el país, ¿no? O sea, y a día de hoy nuestro entorno, la Unión Europea, todos los países están mal económicamente, ¿no? Se salva España, de hecho el gobierno presumía, ¿no?, de ese reconocimiento de Economist, ¿no? Además ponían que era un medio bastante liberal, ¿no?, y que no se casaba con nadie, y decían que era la economía que más había crecido en este 2024, ¿no? Sí, el problema que tiene el gobierno es que lee The Economist solo cuando habla bien de su acción en el gobierno. Debería leer The Economist más a menudo y leería cuál es lo que dice The Economist realmente de cómo está gobernando este señor y de con quién y de para qué. Pero ¿creéis que la gente se queda...? Bueno, hace poco escribía un artículo en el Plaza, ¿no?, que contrastaba un poco las crisis económicas con los casos de corrupción y venía a decir que la gente cuando ha votado cambio no ha votado exactamente repeliendo esos casos de corrupción o criticando esos casos de corrupción, sino porque esa corrupción ha coincidido con una crisis económica, ¿no? Es decir, de hecho leía el otro día, ¿no?, un libro que se cuenta la historia de Europa, ¿no?, y cuenta cómo Europa se reconstruye y el mundo en general tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, y hablaba precisamente de muchas de las revoluciones que vienen en los países soviéticos tienen que ver, pues, con que la gente se está muriendo de hambre y el gobernante de turno vive en una mansión, ¿no? Es decir, que hay ahí cuando viene ese desgaste por la corrupción suele venir aparejado de una crisis económica, ¿no? Lo que quiero decir, ¿no?, ahora que se está hablando además del caso Aldana, del caso Koldo, o caso... Es que tiene tantos protagonistas, ¿no?, que parece una película de Torrente, ¿no? Ya no sabemos cómo llamar al caso, ¿no? Vox, por ejemplo, está obviando el caso Aldana. El otro día en una entrevista de Abascal en ABC dijo que ellos se centraban en la inmigración. Es decir, que ¿creéis que de verdad afecta tanto a los gobiernos la corrupción o se centra o nos importa solo la economía, ¿no? Y por eso sacan tanto pecho de lo de The Economist. Rajoy salió del gobierno por una sentencia, una sentencia que no era firme, que citaba dos casos concretos en dos ciudades de Madrid, y más que no había tenido implicación directa, sino que era lo que se decía participa a título lucrativo, y Rajoy saltó del gobierno por eso.
Entonces la corrupción sí... El problema que hay es que solo se ve la corrupción cuando le pasa al de enfrente y no cuando la tienes en tu casa, ¿no? Y esto pues pasó en los 80-90 con Felipe González y Filesa, Roldán, Los Gal, etcétera. Le pasó al Partido Popular. Joder, aquí en la Comunidad Valenciana hemos comido 8 años de tripartito de izquierdas por la supuesta corrupción del Partido Popular y de Paco Camps, que ahora todos los jueces han dicho que es inocente. Entonces, la corrupción pone, o sea, la corrupción pone y quita gobiernos. Y no hay que confundir muchas veces el cambio con el recambio. Es decir, hay personas que sí que realmente... o sea, no es lo mismo un cambio de políticas, que eso sí es un cambio real, que un cambio de caras. De quédate tú para que me ponga yo, ¿no? Y creo que ahí la corrupción no importa tanto precisamente por lo que te decía, ¿no? Porque creo que la corrupción es mucho más... le damos mucho más importancia cuando le pasa al de enfrente, al que no piensa como tú, que cuando la tienes en tu casa y hay que decir, ostras, igual esto no hay que hacerlo así. Hay que decir que el caso que pones, ¿no? de Pedro Sánchez, ¿no? Cuando presenta esa moción de censura, hay que decir que es un cambio de gobierno. Sí que es verdad que esas encuestas en aquel momento, si no me equivoco, daban primera fuerza a Ciudadanos, ¿no? De hecho, Albert Rivera yo creo que todavía mira esas portadas, ¿no? Como un sueño húmedo, ¿no? Todavía sigue ahí pellizcándose de que si se hubiesen celebrado elecciones, a lo mejor su futuro hubiese sido muy distinto, ¿no? Cómo cambian las cosas en política, ¿no? Y en política más. Hay que decir que fue a través de una moción de censura, ¿no? Y quizás se presentó esa moción de censura a sabiendas de que si se convocaban elecciones, el PP podía ganar otra vez. No, pues por esa moción de censura se presenta con una condición que es que le pone el PNV al PSOE, que es que mantenga los presupuestos de Montoro. Y lo que es ese año, hasta diciembre, el PSOE está gobernando con los presupuestos de Montoro y pasó una cosa que fue surrealista, que es que María Jesús Montero fue al Senado a defender los presupuestos de Montoro, que era, es decir, todo un chiste y todo por la silla. Y así están ahora. Es que así ha cambiado. Es decir, si intentamos pensar que haya un efecto a la causa y encima un efecto que tenga coherencia, estamos totalmente perdidos. Y lo vimos en la pandemia, ¿no? Es decir, el gobierno actual, ¿qué ha hecho? Yo pregunto, ¿no? ¿Qué ha legislado? ¿Qué medidas ha sacado? ¿Alguna medida que haya sacado? Por ejemplo, el otro día salía también que lo de la ley ELA famosa, al final que no, porque no hay dinero suficiente. No, creo que eran 38 millones de euros, no se podía, pero en cambio, el mismo día anuncian la inyección de 125 millones de euros a los medios de comunicación. Esto ya te da pistas, ¿no? En la pandemia hicieron exactamente lo mismo. El gobierno actual no está pensando en legislar, está pensando en perpetuarse. Y el momento en que, por culpa de nuestro queridísimo Iván Redondo, encuentran la manera de convertir a ese gobierno Frankenstein en una forma de hacer dinero y de mantenerse en la silla, y a su vez, como las grandes dictaduras, protegerse de unos anillos de confianza, de círculos de confianza, cada vez más grandes, de ahí que haya saltado lo que ha saltado, porque al final se te va de las manos aquello, ¿no? Pues tú contratas un asesor, pero a su vez ese asesor está contratando a otra persona que le cubra las espaldas y a lo mejor a cambio de yo llevarte a un piso con unas amigas y unas historias, consigo, etcétera, etcétera. Eso al final sale, ¿no? Tiene que salir. El problema es que sale y da igual, yo creo que da igual, porque se están centrando en lo que es que la gente en la calle se acueste diciendo, ay, estoy con los buenos. Da igual. ¿Y quiénes son los buenos? Los que los medios de comunicación, como hacía la Alemania nazi, dicen que son los buenos. Ya está. Entonces, yo soy muy pesimista con España, pero muy pesimista, porque todo se está centrando en perpetuarse en el poder a través de los mecanismos mediáticos y en este caso legislativos por la ley electoral que tenemos, que es horrorosa. Entonces da igual que la economía se hunda, estoy convencido. Da igual que mañana haya aquí disturbios, va a dar igual, porque mientras el sistema lo tengan controlado, es que van a seguir ahí. Mirad en Valencia con la Dana, que esto tendría que haber sido, parece, una revolución, que ayer también se incendió uno de los cementerios que tienen de coches, que la gente sigue prácticamente como el primer día, y no es ninguna broma, lo que pasa es que ya no es noticia y no sale. Entonces yo soy muy pesimista en ese sentido. Entonces, por responder a tu pregunta, ni la economía vaya bien o mal, que vamos, que las cifras de Economist, como decía Fer, se destacan unas, pero habría que mirar también esto a la larga cómo va, porque claro, si revitalizas la economía a través del sector público, ¿quién está dando de comer al sector público? El privado. Si cada vez es más endeble, cada vez habrá más deuda. Llegará un momento en que si Europa deja de darnos dinero, se acabó. Esto es fácil de entender, uno tiene un sueldo y gasta más de lo que gana y pide dinero a la familia o al banco. Llegará un punto en que tendrá que devolverlo y encima con intereses. Y cuando quizá ya no pueda, habrá vivido quizá 10 años como un majarajá, pero llega el momento de rendir cuentas.
Entonces, igual que digo que fuera de Europa da la impresión, y quizá también porque las noticias, por lo menos que yo leo, tienen sesgo, y esto la gente de centro lo reconocemos, nuestro sesgo. La izquierda, por ejemplo, no reconoce su sesgo. La izquierda es palabra del Señor, óyenos. Igual que en Europa yo sí que veo cierto cambio, y en Estados Unidos hablando con esta gente me di cuenta de que tienen capacidad crítica, en España me temo que no. Soy pesimista, soy muy pesimista, ojalá me equivoque. Pero creo que están jugando al mismo que la pandemia, que es mantenerse en el poder con los mecanismos que hay, que es pactar con todo el mundo a cambio de no darles nada, porque los nacionalistas catalanes o vascos al final a sus públicos les están diciendo lo mismo que hace 10 años. No estamos consiguiendo nada, pero seguiremos luchando por conseguirlo. Es decir, esto es todo un teatro. Y el españolito, me temo que mientras tenga su cervecita y sus aceitunas, aunque la cerveza cada vez esté más aguada, las aceitunas cada vez haya menos, es decir, en lugar de estar en una terraza tenga que estar en un cuchitril, me temo que le va a dar igual. ¿Por qué? Porque por lo menos no gobierna la derecha. Claro. Que eso es una cosa que es extraordinario. O sea, a mí me da igual vivir peor mientras el de enfrente, el que no piensa como yo, no esté en el poder. Pues es que este señor ha copado con sus amigos ha llenado las instituciones del Estado de exministros suyos. Dolores Delgado, fiscal general, saltó del Ministerio de Justicia a la Fiscalía General del Estado. Lo hemos visto muy recientemente con el Banco de España. ¿Y todo para qué? No es porque tenga un proyecto ambicioso para recuperar derechos, ni que España sea la quinta esencia de la progresía internacional, no. Es lo que decía en su libro, para dormir tranquilito en su nuevo colchón en Moncloa. Claro, si tú, Jorge, quieres ser presidente del gobierno y quieres tener controlado a quién vas a coger de ministro, o a colegas tuyos o a gente con la que tengas una carpeta para luego poder chantajearles. Eso implica que alguien te ha hecho esa carpeta y ese a su vez ha contratado a más. Esto funciona así. Entonces es lo que dice Fer. O sea, no es para destacar que somos el país más progre, es que no, al revés. Sí, yo creo que estamos dando paso para atrás. Que no lo somos. Aquí hay cosas que ya no se pueden decir, hay censura por todas partes, hay cancelaciones, hay gente que pierde su trabajo, hay gente que pierde las amistades, que pierde la familia. ¿Por qué? Por un discurso ideológico que me parece a mí que nos va a llevar, bueno, ya nos ha llevado al desastre. Estaba pensando en, joder, si los consejos de ministros fuesen como las tertulias, madre mía, vaya show, ¿eh? Como yo como presidente de gobierno me estoy imaginando, ¿no? Vaya mofa, ¿eh? Yo creo que lo tuvieron que ser en algún momento. Seguro. Sí, estoy convencido. O sea, ministros y ministras que no les importaba decir lo que pensaban porque saben que fuera están mejor que dentro. Porque tenían sus trabajos, tenían sus oficios. Ahora no. Ahora es iguana porque ¿cómo voy a volver a ser yo reponedor de Mercamadrid? No, yo me quedo aquí. Con todos mis respetos a los reponedores de Mercamadrid, por supuesto. Sí. Pero es que este señor que vive en La Moraleja, que de hecho ahora también el Santos Cerdán, qué casualidad, ¿no? Cuando dice al dama que le da la mordida, justo se hace una obra en casa. Por un importe parecido. Son casualidades y es la ultraderecha fascista y el barro. Y la fotosfera. Es un término extraordinario. Antes de pasar al tema de la Comunidad Valenciana, ¿no? Me viene bien lo que has dicho de la mordida, ¿no? Criticando, pues, eso al gobierno. La pregunta es, ¿no? Y ahí es donde viene, ¿no? Un poco... Esto lo he comentado en privado alguna vez, ¿no? Cuando Vargas Llosa dijo lo de que se votaba mal, ¿no? De que a veces se votaba mal. Al final, uno, si os fijáis, no solo en España, sino en el mundo entero, cuando la gente de verdad está hastiada y cansada y ve de verdad una mejor opción, vota en masa a esa opción, ¿no? Me viene a la cabeza, por ejemplo, Milei, ¿no? Es decir, se votó mal ahí, ¿no? Yo creo que ahí la gente vio un candidato mejor que Massa y le votaron, ¿no? Lo mismo podría pasar en Estados Unidos, ¿no? Vieron que Donald Trump era mejor candidato que Kamala y le votaron, ¿no? Es decir, que ahí el elector sí que es exigente, ¿no? ¿Por qué digo esto? ¿De verdad creéis que la derecha tiene el nivel suficiente como para hacer oposición al PSOE? Me viene a la cabeza, ¿no? El otro día en el Congreso, cuando hablaron de la mordida, de la presunta mordida a Santos Cerdán, daba pena ver a los diputados del Partido Popular cantar 15.000 euros, ¿no? Como si fuese el sorteo, ¿no? Es decir, tienen el nivel para ser una alternativa de gobierno. Al final, el votante de centro-derecha, por regla general, los circos no le suelen gustar o no nos suelen gustar. A la izquierda esto le encanta. Entonces, lo de los 15.000 euros es lo que hubiese hecho la izquierda. Yo entiendo que por eso lo hicieron, ¿no? Es un poco, pues, patio de colegios, que al final es un patio de colegios. Respecto a nivel, pues yo hay cosas de Feijóo que no comparto ninguna, porque no las entiendo. Digo, si eres oposición, eres oposición. Porque Sánchez es un experto en engañarte, a ti y a todos. Entonces, solo caben dos opciones.
o que Feijóo todavía no se ha dado cuenta de que Sánchez le engaña y el hombre tiene muy buena fe y considera que todavía estamos hablando con Felipe González cuando ese tipo de gobierno ha desaparecido porque ahora es una guerra. De hecho, hay muchas acciones yo, por ejemplo, de Vox de Abascal que no comparto, pero otras que sí, porque al final es una guerra. O la otra opción es que pues, se deja engañar. Ninguna de las dos me convence. Luego tienes, por ejemplo, tenemos a Ayuso, que es una mujer que tiene sus luces y sus sombras como todo el mundo, pero en cambio a nivel político el discurso a mí me gusta porque es un discurso de confrontación contra lo que está diciendo el otro en el mismo nivel y sin hacer el show, en mi opinión. Y que es coherente, además. O sea, tú puedes discrepar en las formas, ¿no? Porque yo creo que a Ayuso le pierden muchas veces las formas, pero lo que es innegable es que es coherente, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, Jorge, ¿tiene la oposición nivel? Ostras, pues seguramente no, pero es que el gobierno tampoco. Es que yo creo que muchas veces el votante centro-derecha también es muy exigente con lo suyo, pero yo creo que también hay que ser consciente de que la alternativa que no gobierne Feijóo o la derecha, el centro-derecha, la fachosfera que se llama ahora, es que sigamos durante mucho tiempo con Pedro Sánchez en el gobierno, con toda el cortijo que tiene de que si sumar Esquerra Republicana, Junts, PNV, Bildu, jolín, es que solo falta que negocie con el Ujier del Congreso. Es que, y eso es lo que Rubalcaba, en paz descanse, llamaba gobierno Frankenstein. Y es que el PSOE no existe. Igual que decíamos, lo citaba antes en la tertulia de las elecciones americanas, que el Partido Republicano ya no existe. El PSOE no existe, este partido es sanchista. Y es un partido que está hecho a imagen y semejanza y según la voluntad del líder. Y que da resultados, porque podría hacer dar resultados. Es lo que ellos están trabajando siempre en clave electoral, es decir, les importa un pito. Es decir, mientras el suelo siga siendo el 20%, saben que luego tienen a los nacionalistas para poder pactar, incluso a los partidos de ultraizquierda, y si hiciese falta, no soy el Ujier, Fernando, pueden pactar, voy a decir una barbaridad, con Vox, si hiciese falta. Bueno, incluso en algunos sitios lo han hecho. Si es que da igual. Si es una cuestión matemática para conseguir y mantenerse y perpetuarse en el poder. Por eso digo que soy pesimista. Yo no creo que los votantes voten mal o votemos mal, sino que en España pues nos falta también a los votantes un criterio a la hora de ejercer. Es decir, vivimos mucho con la emoción. Creo que somos muy emocionales. Eso va también en el estilo de vida, sobre todo en la franja mediterránea, pero en el norte también, en el centro de España. Es decir, esa emoción que tenemos, por ejemplo, los países nórdicos son mucho más fríos en el sentido del clima y en el sentido del voto. Es decir, al final a lo mejor estamos aquí hablando los tres cabreados. No, pues no nos parece bien lo que está haciendo, me lo invento, el PP. Pero mañana vamos y votamos al PP, porque nos puede la emoción. Entonces yo ahí digo que soy bastante pesimista porque estos, el progresismo como lo llaman, han encontrado el truquito en el gobierno Frankenstein y lo van a mantener. Y es muy difícil que algún nacionalista, que son las claves de gobierno en este caso, o algún partido de ultraizquierda, diga voy a rechazar a mi sueldazo y a mis privilegios por dignidad. Eso lo veo yo imposible. Pero es que el poder es el mejor pegamento que hay. Y aquí en la Comunidad Valenciana también hemos sido testigos de un tripartito que han estado hasta el último día tirándose los platos a la cabeza. Y en Moncloa pasaba 3/4 partes de lo mismo cuando tenías a Irene Montero, el día que se va de ministra, pegándole un palo al presidente del gobierno, con el que ha compartido Consejo de Ministros todos los martes. Entonces, al final, pues yo le decía, ¿no? El poder es el mejor pegamento que hay y esta gente está unida, única y exclusivamente, por el poder. Hablando precisamente del poder y de la Comunidad Valenciana, ¿no? Hablabas, Pep, tú de la Dana, ¿no? De la influencia que tiene, ¿no? De cómo hay gente, se me pone la piel de gallina, ¿no? De pensar cómo esa pobre gente, les mandamos un abrazo desde aquí, pues va a pasar las fiestas, ¿no? ¿No creéis que se debería...? Hablabais antes de las mociones de confianza, ¿no? De la moción de confianza que se había convocado, por ejemplo, en Alemania, que la perdió Scholz. A mí me llama mucho la atención como en el resto de Europa, en algunos incluso de forma obligatoria, se establece que a los 2 años se vote una moción de confianza, como aquí no tenemos la costumbre, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque ¿creéis que, por ejemplo, a Carlos Mazón se le tendría que haber convocado una moción de confianza, o debería haber sido él el que convocase una moción de confianza? Ignacio Camacho dijo, cuando compareció en las Corts, que me gustó mucho esa columna, dijo que cuando parecía que estaba creando ese relato de la reconstrucción, pero no le ha salido bien, precisamente
hace 2 semanas hablaba de ello en Alicante Plaza, parecía que se presentaba él mismo a una investidura de un gobierno desastroso, ¿no? Cuando él era su gobierno, ¿no? ¿Creéis que se ha echado en falta esa moción de confianza por parte de Carlos Mazón? En España no estamos acostumbrados. Yo creo que si Carlos Mazón hubiese presentado una moción de confianza, el objetivo de la oposición no hubiese sido mejorar las cosas y ayudar a la gente de Valencia. Hubiese sido lo que dice Fernando, volver al poder, es decir, el pegamento del poder. Entonces no estamos acostumbrados a cambiar las cosas para mejorarlas. Estamos acostumbrados a cambiar las cosas para seguir cobrando y que todo siga funcionando igual de mal. Entonces yo considero que no, y lo digo así de claro, porque ahora lo que hay que hacer es trabajar. Y considero que si están trabajando como están trabajando y les está saliendo como les está saliendo, imaginar lo que supondría para la gente de Valencia un cambio de gobierno cuando los que vienen detrás es que no quieren nada más que seguir cobrando. Yo lo veo catástrofe. Además, las últimas noticias también que están saliendo de los famosos sensores del Júcar es que tenemos un país de pandereta, pero de pandereta. Entonces, súmale a eso que sigan peleándose y que sigan con procedimientos administrativos y legislativos en lugar de estar con lo que tienen que estar, unos y otros. Sí, además, hay una peculiaridad que es que este procedimiento, que es la moción de confianza, o sea, solo es disponible para el presidente. Es decir, el presidente es el que decide de mutuo propio presentarla. La oposición no se la puede presentar. Puede pedirle que lo haga, pero es potestad suya, ¿no? Entonces, yo concuerdo bastante con Pep. Los diputados de Compromís, Baldoví va a ir a un debate de la moción de confianza, ¿a qué? ¿A qué? A tumbar al gobierno. Y si puede ser el vicepresidente o presidente o consejero, lo que sea, pues lo es por el poder. Porque sí que es verdad que el PSPV está muy desaparecido, muy desdibujado durante todo el tema este de la Dana, y Compromís sí que ha intentado, yo creo que les puede salir bien la jugada, no lo sé. Pues si te das cuenta, por ejemplo, Nuria Montes, que como consellera para mí lo hizo muy bien. Tuvo las declaraciones que tuvo, totalmente desafortunadas, catastróficas, y ha pasado lo que tuvo que pasar. En cambio, Margarita Robles hace lo propio en un garaje. Y ya, en cambio, en lugar de asumir la responsabilidad o de ser cesada, es que el vídeo está manipulado, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Y tienes ahí el vídeo. Es decir, la oposición no está por la labor de mejorar nada. La oposición está únicamente por sustituir al que está en el poder y cobrar lo que está cobrando esa persona en el poder. Es así de crudo y así de triste. Y como has dicho tú, una oración, seguro los tres, por la gente de Valencia, porque ya no solo las fiestas, lo que les queda por delante. Es que es terrible, lo que les queda por delante. Yo no soy nada optimista con esto. Y esto tiene que ver mucho con lo rápido que caducan las noticias. En la isla de La Palma también hubo una catástrofe de unas magnitudes parecidas. Han pasado 2 o 3 años y están igual, pero ya no es noticia, lo que tú dices antes. Pero. Entonces, ese es el problema. Y luego, por ya terminar con el tema de la moción de confianza, Alfonso Rus tenía una frase que decía que cuando uno está en la oposición, lo que tiene que hacer es tirar al que está. Pues eso es lo que intenta hacer la izquierda en alguna manera. Tirar al que está. Ya está. Sin proyectos, sin ideas, sin nada. La silla. Bueno, única y exclusivamente. Hay que decir que el PSPV ha dicho que va a apoyar los presupuestos, es decir, que ahí está cerrando filas de forma sorprendente, ¿no? Que no todos están en esa labor, ¿no? Hay incluso algunos que le achacan al PSPV pues estar un poco anestesiado, ¿no? Que quizás se necesite o echan determinadas voces en falta pues una oposición más contundente, ¿no? A ver, pues es que no hay que confundir ser contundente con ser desleal. Quiero decir, la Comunidad Valenciana está en una situación extraordinariamente extraordinaria. Y lo que tiene que hacer una oposición que realmente sea leal y quiere trabajar por los ciudadanos no es me cierro en banda, te voto que no y ya te buscarás tú la vida, porque si luego tienes que ir a pactar con Vox te voy a criticar por hacerlo. Sino, tampoco te fuera un cheque en blanco porque si no estoy siendo tú también desleal con mis electores. Es decir, oye mira, presidente, yo creo que esto hay que hacerlo de esta forma, este dinero hay que destigarlo para allá, pim pam, negociamos, acordamos y sacamos. Carlos Mazones se pueden achacar muchas cosas, pero él, cuando era presidente de Diputación, sacó muchos presupuestos con unanimidad. Que eso, sí. En las Cortes sí que se hace una política más partidista, ¿no? Y menos centrada en los ciudadanos y más en los medios y pensando en la urna que vendrá en el año 27. Pero yo creo que él sí tiene, además
yo se lo he notado desde el primer día que llego a la Generalitat, esa voluntad de acordar. Se ha pasado toda sesión de control con Joan Baldoví. Vamos a sentarnos, vente un día al Palau y hablamos. Y creo que lo que refleja esa actitud del PSPV es precisamente recoger ese guante, y evidentemente no le bajamos un cheque blanco, querrán aportar algo a sus presupuestos, pero yo creo que es positivo y que yo creo que los valencianos, yo lo agradezco como valenciano, que no sean unos presupuestos de parte, sino de todos, o de casi todos. Y que eso es política, Y precisamente. que eso es la política, efectivamente. Eso es la política, no hay que soliviantarse de que el partido con el que uno siente más afinidad resulte que esté apoyando al partido de la oposición en una catástrofe en un momento puntual. Como dice Fer, al final, si se está apoyando el presupuesto es porque habrá alguna enmienda, habrá algo en el presupuesto, habrá alguna otra cosa, porque al final es política, y luego lo de la mayor confrontación. Es decir, el lanzarse a la calle a lanzar cosas contra el Palau de la Generalitat o a quemar contenedores, pues a mí me parece que algo que es totalmente indigno y que habrá gente que lo aplauda y que le guste. El problema está en que desde las instituciones políticas y de los partidos, si eso se anima, al final es que la política, que es esos pactos y que un partido apoye a otro, aunque piense en contrario, por un bien común, desaparezca y vayamos a lo que se está generando desde Madrid y desde el sanchismo, que es la confrontación, la crispación, la violencia, desde Podemos también, por supuesto. También lo veo en Vox como una respuesta, y en cambio el PP lo veo que está muchas veces anestesiado. Pero también es cierto que dices, bueno, ¿está anestesiado o está haciendo la antigua política de consenso? Pero es que a día de hoy esa política de consenso, por desgracia, no existe. Por tanto, yo aplaudo, y con esto ya acabo, lo que habéis comentado, de que se haya llegado a ese acuerdo y que se vayan a apoyar los presupuestos. Porque es que eso es la política. No, y aparte de lo que has dicho tú, Pep, de Nuria Montes, ¿no? De las declaraciones de Margarita Robles, no os olvidéis, ahora que has dicho lo de Podemos, ¿no? Me viene a la cabeza sumar, ¿no? Lo que quede de esa diputada que dijo que los diputados no estaban para limpiar barro, ¿no? Es decir, han pasado sin pena ni gloria esas declaraciones cuando son unas declaraciones gravísimas, ¿no? O sea, Fernando... Ya sabes por qué, ¿no? ¿Por qué? Que ya sabes por qué no ha pasado Sí. nada, ¿no? Por el carné político que llevan. Es decir, tú a día de hoy en España la igualdad no existe. Tú en función del carné político que lleves, hay declaraciones y delitos que te los van a borrar inmediatamente. Fernando ha dicho lo de Baldoví, a ver. Mazón cuando le dice a Baldoví lo de venga, vente al Palau y nos sentamos. Baldoví es que está esperando a ver si le invita al Ventorro. Entonces, hasta que no le invita al Ventorro... Nunca un programa de Alicante, de Senado de Alicante Plaza sin el chascarrillo de Juanjo Brugo. Pero tú estás envidioso que no te invito a ti. Sí, estoy un poco envidioso. No, además tenía buena pinta la comida de Hay ahí, un así piso que... en Madrid en la calle Franco. ¿A vosotros os gustaría que os invitase Carlos Mazón al Ventorro o no? A mí me da igual. A mí también. Mientras cumpla sus funciones como presidente, que haga el hombre lo que quiera. A la calle Franco no me gustaría que me invitase el del PSOE, ya os lo digo. el otro día leía, ¿no? Como se nota que estamos en fiestas, ¿eh? Y que ya está terminando Y la el mesa año. llena de mistel aquí. ¿No? El otro día leía, ¿no? Que se están planteando celebrar adelantar elecciones autonómicas en Baleares y en Castilla y León. Hay una inestabilidad en las dos regiones, ¿no? Estamos viendo el conflicto que hay con Vox en Baleares, ¿no? Yo me pregunto, ¿no? Estamos viendo cómo la reconstrucción de Carlos Mazón pues no está siendo pues tan espectacular como yo, por ejemplo, creía que iba a ser. De hecho, lo escribí en Alicante Plaza. Y pues al hombre se le ve afectado y eso al final afecta a nivel también rédito electoral, ¿no? Está un poco descolocado, ¿no? Se ve en las imágenes, ¿no? En los vídeos en los que sale en la reunión de presidentes autonómicos, se le vio bastante tocado, ¿no? ¿Por qué digo esto? ¿Creéis que el Partido Popular podría forzar para que se vaya antes y se adelanten elecciones? Pero Hablo en 2025. ¿Que el Partido Popular Nacional fuerce a Carlos Mazón? Sí, No. aprovechando que va a haber en Baleares y Yo en digo que Castilla y no. León. Yo digo que no. Mantengo mi apuesta, no. 9. Igual, ni de coña. O sea, no. No porque, primero que no creo que el resultado fuera bueno ahora. Y además, Mazón hizo una cosa cuando compareció en las Cortes, después de todo el tema de la Dana, él vinculó su reelección en el 27 a los frutos o el éxito de la reconstrucción. Es decir,
la reconstrucción es Mazón y Mazón es la reconstrucción. Si no hay reconstrucción, Mazón en el 27 no se va a presentar. Y yo creo que activarán la Operación Catalá y saltará del Ayuntamiento a la Generalitat si gana. Pero eso es un programa que haremos dentro de 3 años, ahora no. Veremos qué pasa, ¿no? Para terminar, hablabas tú, Pep, del genio de la lámpara, ¿no? Y como es tiempo de deseos, como es tiempo de propósitos, ¿no? Me gustaría preguntaros, ¿no? ¿Qué le pedís a la política española, ¿no? En este 2025, ¿no? Bueno, venga, si quieres pedirle algo... No sé si te referías a él como genio de la lámpara. No, si quieres pedirle algo, venga. No, Iván Redondo, ¿Quieres que te invite al Ventorro? Iván Redondo es el típico que tienes que tener en tu equipo. La culpa de todo es suya y ya no solo de él, sino de los guionistas del Ala Oeste de la Casa Blanca, que él se basó en la ficción. Yo lo que le pediría a la política, y no va a pasar, es que hagan política, no hagan enfrentamiento. Y no piensen en sus poltronas y en sus sueldos, sino que piensen en el bienestar del ciudadano. Y lo pido como un deseo que sé que no va a suceder en este país. Qué bonito te ha quedado, parece que lo has ensayado en el espejo antes de venir. Muchas veces. Se nota. Gracias. Perdón, ¿no? No, es verdad. Estoy de acuerdo con Pep. O sea, a mí me da vergüenza. Yo que soy un friki de esto, cuando me pongo un miércoles por la mañana las sesiones de control al gobierno, es que dan vergüenza a todos. Y pienso cuando al principio de la transición y en los 80, ahí había, o sea, quién se sentaba en esos mismos escaños y quién se sienta ahora, es que tiene tela. Entonces, ¿yo qué le pido al 2025? Pues siendo un poco idealista como Pep, le pido más o menos lo mismo, ¿no? Que los políticos hagan política, que se dejen de poltronas y de frentes y de trincheras y que trabajen por nosotros. Y siendo más idealista todavía, yo le pido unas elecciones generales y un cambio de gobierno. Que no sé qué es más idealista de las dos cosas ahora. La verdad es que tiene, sí. Ahí se ha puesto fuerte, ¿eh? Pues veremos qué pasa, ¿no? A ver que dentro de un año veremos a ver si se han cumplido los deseos. ¿Y tú qué le pedirías a Iván Redondo, Jorge? Yo. Buah. yo que creía que yo no lo he ensayado delante del espejo. No, pues yo le pediría, mira, antes habéis dicho una cosa interesante, ¿no? Bueno, lo ha dicho Fernando, ¿no? De lo de la Diputación, ¿no? De los acuerdos de Carlos Mazón en la Diputación, ¿no? De la insistencia de Mazón de sentarse con Baldoví, que va a tener que sentarse en el Ventorro, ¿no? Para ver si le convence, ¿no? Perdonad la broma. Estamos a poco de que el Ventorro patrocine el Senado. Sí, yo creo que aquí hay algo que tú y yo no entendemos, Fernando. Pero creo que a lo mejor deberían... Fernando ha dicho lo de las cámaras de las Cortes Valencianas, tal. A lo mejor deberían asumir una cosa, ¿no? Y esto lo dicen incluso los propios diputados, ¿no? Que las Cortes Valencianas no tienen tanta repercusión como parece, de hecho tienen bastante poca. Incluso a lo mejor me atrevería a decir que se nota más en el día a día el tema de la Diputación, ¿no? La gestión que se hace en las diputaciones. Y le pido eso, ¿no? Que viene a ser un poco lo que habéis pedido vosotros, que ese acuerdo y que solucionen los problemas de la gente en lugar de crearlos, ¿no? O más que crearlos, hay una frase de Reagan que a mí me gusta mucho, que la he mencionado aquí varias veces, ¿no? Que un político no tiene que meterse en la vida de los ciudadanos, sino que tiene que protegerles, ¿no? Y creo que nuestros políticos, a través de unas infraestructuras que parecen sacadas de un país subdesarrollado, pues no están haciendo su trabajo. Eso es lo que le pido a este año 2025. Amén. ¿Has visto? Brillante. Lo han ensayado, ¿no? Nada que añadir. No. Pues, caballeros, Pep, Fernando, ha sido un verdadero placer. Igualmente, Jorge. Y que tengáis una muy buena entrada de año, 2025, y espero que estéis disfrutando de las Navidades con vuestros allegados. Un abrazo muy grande a los dos. Gracias a ustedes por escucharnos. Sean buenos, sean felices y que pasen, pues eso, una buena finalización de año y una buena entrada. Y también un abrazo enorme a todos los que pues no pueden disfrutar como es debido de estas fiestas, pues debido a lo que ha pasado en la Dana. Nosotros no os olvidamos. Un abrazo muy grande.
Plaza Podcast.